La irrupción del coronavirus en nuestras vidas no solo ha traído de regreso al vocabulario cotidiano palabras que creíamos exclusivas de siglos anteriores como pandemia, sino otras casi tan antiguas como piratería. Y es que la lucha por material sanitario, ya sea por mascarillas, máquinas respiratorias u otros implementos médicos, nos está trayendo de regreso al presente algunas prácticas más propias de los tiempos de Barbarroja. No vayan a pensar que la piratería siempre ha estado fuera del marco legal, no. De hecho, durante siglos estuvo vigente la llamada patente de corso, que autorizaba a navegantes de determinado país a asaltar barcos de otras naciones bajo diferentes pretextos. Y bueno, el tiempo pasa, pero ciertas costumbres no tanto. En medio de la pandemia, algunos países están echando mano de la emisión de decretos con carácter urgente o de desempolvar algunos de los que ni recordaban su existencia, que serían la envidia de Francis Drake. Estas argucias legales autorizan a los estados a la confiscación de todo material sanitario que transite dentro de sus fronteras, aun cuando éste solamente esté de paso hacia otra nación. Por ejemplo, Francia requisó un total de 4 millones de mascarillas fabricadas en China y distribuidas por una empresa sueca que atravesaban suelo francés camino a España e Italia. Tras insistentes presiones diplomáticas, Francia decidió quedarse solo con 2 millones y liberó 1 millón para España y otro para Italia. Lo malo de los marcos legales para la piratería en época de COVID-19 es que, además de que hay que elaborarlos y eso lleva tiempo, encima en cierta medida te dejan en evidencia, porque los decretos son de conocimiento público. De modo que en algunas ocasiones se acude a la piratería pura y dura de los tiempos previos a la patente de corso. Se requisa sin disimulo, directamente o a través de intermediarios y sin esgrimir ningún documento legal como respaldo. Si alguien reclama, se finge indignada sorpresa al tiempo que se niega vehementemente tener nada que ver con el asunto. Por ejemplo, en un aeropuerto de Kenia se esfumó un pedido de 6 millones de mascarillas realizado por Alemania. Aunque se especula con varias explicaciones, hasta el momento no se sabe dónde terminaron y sea cosa de traficantes o funcionarios o ambos, lo que parece claro es que la desaparición de legal tiene bastante poco. Además, como podrán imaginar, distribuir 6 millones de mascarillas no es algo que esté al alcance de cualquiera. Otro caso, aunque dudoso, lo denunció el ministro del Interior del Estado de Berlín, quien afirmó que 200.000 mascarillas ordenadas por la capital alemana fueron confiscadas en Tailandia y desviadas a Estados Unidos. Posteriormente, el funcionario berlinés se desdijo, aclarando que no estaba claro cómo ni si el cargamento había sido verdaderamente desviado. Reales o producto de los nervios, a manos de funcionarios o de traficantes, estas denuncias y desapariciones dejan claro que la piratería al estilo Errol Flynn encontró un filón en la crisis sanitaria actual. Entre las variopintas modalidades de requisa de material sanitario que se están viendo en medio de la pandemia, se encuentra la de confiscar cargamentos perfectamente legales como si formaran parte de una red de tráfico comandada por desalmados delincuentes. Lo malo de la estrategia es que a veces se devuelve. Es lo que le ocurrió a la República Checa, que anunció la confiscación de cientos de miles de mascarillas de manos de presuntos traficantes, pero la prensa italiana denunció que se trataba de una donación de la Cruz Roja China con destino a Italia. Claro, que las cajas confiscadas estuvieran identificadas con el logo de la Cruz Roja China, con una dedicatoria escrita en italiano y adornadas con las banderas de ambos países, sirvió de pista como para desconfiar de la versión de las autoridades checas. El Ministerio de Interior del país centroeuropeo aseguró que todo se trató de un malentendido y prometió permitir que el cargamento siguiera hasta su destino. No siempre es necesario caer en prácticas abiertamente corsarias para obtener material sanitario con urgencia. A veces se recurre a estrategias más elegantes, aunque éticamente no dicen mucho del clásico cañonazo en alta mar. La metodología de la que hablamos consiste en hacerse con cargamentos de mascarillas o respiradores con prácticas desleales, como sobrepujar por el material a pie de aeropuerto. Que un cargamento está listo en la pista para ser enviado a determinado país, pero alguien lo quiere para el suyo. No hay drama. En ese momento, la aduana se transforma en una especie de sede improvisada de Sotheby's y se da luz verde al ¿quién da más?
Quien ofrezca más por el cargamento, se lo queda. Solo falta el martillazo y el anuncio de adjudicado. 3 responsables regionales franceses denunciaron que compradores estadounidenses se hicieron con envíos destinados a Francia, ofreciendo más dinero por ellos justo antes de que fueran embarcados a bordo de aviones. Estados Unidos lo niega. En Miami, un cargamento de 600 respiradores chinos destinado a Brasil fue bloqueado poco antes del embarque. Según algunas versiones, compradores locales hicieron una mejor oferta. Según otras, la empresa china canceló el envío por los comentarios del hijo de Jair Bolsonaro, quien en sus redes sociales otorgó credibilidad a la teoría de que China creó el coronavirus para dominar el mundo. En países poco centralizados administrativamente, algunas de las prácticas que hemos mencionado también se presentan, pero en lugar de entre naciones, entre subdivisiones territoriales. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York se quejaba amargamente hace unos días de la lucha entre estados al interior de Estados Unidos por comprar máquinas respiratorias, con todos peleando por ellas al estilo remate, lo que solo lograba elevar sus precios a niveles estratosféricos, dificultando aún más su compra en grandes cantidades. It's like being on eBay with 50 other states bidding on a ventilator. And you see the bid go up because California bid, Illinois bid, Florida bid, New York bids, California rebids. That's literally what we're doing. I mean, how inefficient. And then FEMA gets involved and FEMA starts bidding. Why would you create a situation where the 50 states are competing with each other and then the federal government through FEMA comes in and competes with the rest of it? La declaración del estado de alarma o emergencia, entre otras atribuciones, permite a los gobiernos centrales evitar este tipo de guerras internas, uno de los tantos motivos por los que fue adoptada en varias naciones, atajar motines a bordo que enfrenten a miembros de una misma embarcación. Pero lo más sorprendente de todos estos casos mencionados es que, al contrario que durante el siglo XVII, estos actos de piratería no se realizan entre naciones con un largo historial de enemistad o que se han declarado la guerra, sino entre aliados, miembros de un mismo espacio económico, militar o proyecto común, o incluso dentro de una misma nación. Es más, en algunos casos no tienen problemas en hacer la vista gorda con las sanciones que impusieron a sus tradicionales rivales para así poder comprar lo que necesitan antes que se adelanten sus supuestos socios. Es el caso de Estados Unidos, que autorizó la compra de respiradores a una empresa rusa que ellos mismos mantienen sancionada desde 2014. El ambiente general de desconfianza hace que hasta las iniciativas solidarias entre países, que también las hay incluso entre los mismos países que se piratean unos a otros, en ocasiones se perciban como algo sospechoso con doble intención. Huawei, el gigante chino de telecomunicaciones, dejó de enviar ayuda humanitaria a Europa cuando el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea las interpretó públicamente como un intento de querer dejar a las potencias occidentales como incapaces de ayudarse entre sí. Ya no es que no haya esfuerzo conjunto, apoyo y solidaridad, sino que estos son sustituidos por prácticas bucaneras, mezquindad, desconfianza, sospecha y traición. Y así esos valores tan mencionados cuando el mar está en calma quedan reducidos a ser utilizados en las únicas ocasiones en las que resulta cómodo invocarlos, cuando no son ni necesarios ni urgentes.